Noches allá en Lisboa. Gran gusto nuevamente de estar con ustedes. Saludo a todos los jóvenes y las personas que están conectadas con nosotros esta noche. Les comento desde luego que aquí en la Ciudad de México son las 2:30 de la tarde, de un día bastante soleado, así que desde diferentes perspectivas, no nada más geopolíticas, sino geográficas, nos saludamos el día de hoy con mucho gusto. Desde luego, acudo nuevamente a esta invitación de la maestra Nancy Ferreira, talentosa académica de la Universidad Autónoma de Lisboa, gran amiga de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego con mucho gusto por esta nueva invitación a esta tercera edición del curso de estudios sobre América Latina, que desde luego yo mucho aprecio, y más aún que desde luego lo enfocan y me invitan para que lo podamos enfocar con un elemento hoy imprescindible ahora sí que de cualquier platillo geopolítico que quisiéramos platicar. Yo recuerdo mucho que eh, hace unos 8, no sé si a 10 años, de que me invitó la profesora, y que también tuve la oportunidad de ir allá y platicar. Y platicábamos obviamente del tema de China, que es el que yo me dedico hace más de 20 años, y yo todavía sentía que había mucha duda sobre lo que platicábamos, incredulidad. Desde luego se estimaba que había exageración con las cosas que a veces se platicaban ahí dentro de nuestras conferencias, y al paso del tiempo decía yo que ya es un elemento imprescindible en todo tema geopolítico. La presencia de China, como coincidiremos todos los que estamos esta tarde-noche platicando y haciendo este diálogo abierto sobre este tema, coincidiremos que es un tema inevitable, ¿sí? De cualquier visión y análisis de cualquier tema geopolítico o internacional. Comentaba yo hace poco que también di una plática en esta semana con unos colegas de Estados Unidos en la relación del tema México-Estados Unidos, México-Temec, y también algunos de ellos, yo les hacía la pregunta de por qué no incluían el tema de China en el TEMEC, en el análisis del TEMEC, en un tema que pues desde hace muchísimos años es un tema no de América, de Estados Unidos, México y Canadá, sino que ya es un tema de Canadá, Estados Unidos y México y China, y si me apuran un poco, también de Asia del Este, ¿sí? De los países de Asia del Este. La composición de los números simplemente nos lo dicen, ni siquiera necesita estar en el ramo de la especulación. Los propios números nos dicen que desde el 2000 el NAFTA, ¿sí? Que en México se le llama Telecán y ahora TEMEC, dejó de ser un acuerdo regional de América del Norte. ¿Por qué? Pues porque China se metió comercialmente hasta la cocina, y decíamos nosotros que era el elefante que estaba en la cama, ¿sí? Entre los tres países de América del Norte, y ninguno de ellos denunciaba que estaba ahí. Entonces, y le preguntaba yo a estos colegas, les decía yo, ¿por qué no incluyen el tema de China en este análisis? Y uno de ellos me decía, bueno, es que nosotros somos especialistas de la relación México-Estados Unidos. Entonces, no somos especialistas en el tema de China, por lo tanto, no podemos tocar e incluir el tema de China. Bueno, todavía esto, dicho esta semana, y si lo agregamos un poco a la efeméride de lo que venía yo platicando, pues pareciera que aunque a muchos se nos hace ya que es un tema imprescindible, pareciera que todavía no a una comunidad académica le parece que el tema de China es un tema obligado, como un recurso obligado de análisis de cualquier perspectiva. Yo en ese sentido, ustedes, disculpándome de no poderla dar en portugués y desde luego de tratando de ser lo más claro que yo pudiera ser para que ustedes pudiéramos tener este diálogo más
fructífero. Yo le iniciaría con un marco general, ¿no? O sea, una pintura general de dónde estamos, y al decir dónde estamos, pues digo dónde está América Latina, pero ya si antes se podía decir, como en el ejemplo del NAFTA, hasta hacer una abstracción, hoy tenemos que incluir a América Latina en ese mapa geopolítico global de ese cambio, de esa enorme transformación que todos nuestros países viven y nuestras regiones lo viven también junto con ello. Y yo diría que dentro de esta primer acercamiento, de una pincelada general de lo que es el marco global que hoy, que hoy nos determina a todos en el mundo, y no nada más a América Latina o la Unión Europea o a los Estados Unidos, yo diría que el mundo pasa por un profundo reto económico, ¿no? Y es imposible no agregar la parte del COVID-19. Este COVID-19 que ha sido, dentro de sus características, una pandemia muy democrática, porque a los cerca de 8,000 millones de seres humanos que habitamos la Tierra, a todos nos tocó este COVID de una manera o de otra, de una manera directa, indirecta, en fin, pero este COVID democrático fue de alguna manera entre sus muchos lamentables resultados y realidades, fue también una luz, una luz que alumbró un poco al mundo, que se paró en un momento dado, y en ese momento de espanto y de magia, el COVID alumbra un poco y se ven entonces las grandes deficiencias y también las grandes fortalezas de una sociedad global que ya venía con serios déficits arrastrándolos, pero que desde luego no los reconocía. El COVID, como esa luz esclarecedora, ilumina, ¿no? La realidad europea, la realidad norteamericana, la latinoamericana, pero también la asiática, y entonces nos lleva a unos puntos de síntesis que no son menores. Por ejemplo, simplemente para ejemplificar algo. En el caso de los términos de salud, en el caso en el de fallecidos por cada millón de habitantes, lo que tenemos es que en los países de Asia del Este, ¿sí? Y de Asia Pacífico, vemos que son 5.6 personas. Si nosotros nos vamos a los países desarrollados, Estados Unidos junto con los 27 países de la Unión Europea, tenemos que son cerca de 600 personas. Una enorme diferencia en el término de sanidad, en el término de salud, ¿sí? En el término también de comportamiento social. Y en el tema económico, también es inevitable ver que China, el año pasado, crece 2%, desde luego contra el -6 de Estados Unidos o el -8 de la mayoría de las naciones europeas. Y desde luego, menos el 10 de las naciones latinoamericanas. Esta luz nos vuelve otra vez a hablar fuerte y a decirnos que hay un movimiento que ya no es abajo, desde luego, de las corrientes subterráneas de la corriente global, sino que ya están dentro de la misma superficie, que todavía no se acepta, pero que los resultados están siendo muy fuertes en por ejemplo, tema de lo económico, ¿no? Entonces, si ya veíamos que en los últimos 40 años las naciones de Asia del Este venían creciendo, por lo menos 40, 50 años, venían creciendo a un ritmo promedio de 6%, o sea, el fenómeno no es nuevo, tiene todo menos nuevo. Este fenómeno del éxito económico de China, pero también de Corea, pero también de Japón, pero también de Taiwán, también de Singapur, de esta región de Asia del Este, ¿sí?
veíamos que viene siendo diferente. Y el tema es que vemos acá las grandes caídas económicas. Y desde el punto de vista económico, tendríamos que, desde luego América Latina junto con Occidente, tendríamos que hacernos la gran pregunta: ¿qué pasa con la estrategia económica de Estados Unidos o de Europa o de América Latina, que quedan a deber en comparación a qué? En comparación al crecimiento de los países de Asia del Este? Esto nos lleva también a que ya hay un benchmarking inevitable, como comenzábamos esta plática. Hay un benchmarking inevitable en el cual ya no basta, por ejemplo, que Francia se mida con Alemania o que México se mida con Brasil o que América Latina se referencie con Estados Unidos. Hoy la referencia o el benchmarking obligado es por qué, en términos de estrategia económica, las naciones del Asia del Este, hoy, por ejemplo, este año ya de 2021, van a crecer mucho más que las respuestas de América Latina, como lo hicieron el año pasado. Sí, hoy hablamos ya de un crecimiento de China de aproximadamente el 8% y de las naciones del este de Asia, ojo, este de Asia. No estoy hablando de Asia a partir de lo que se le llama el Pacífico Sur, que es la parte de Myanmar, la parte de Bangladesh, India, y mucho menos estoy hablando de Asia Menor. Estamos hablando de esa región ecológica, civilizatoria, étnica, que es la de Asia del Este y Asia Pacífico. Estas líneas son las que nosotros podemos verlas y ver cómo se están comportando. Pero si esto nos dice, por ejemplo, le dice a los países de América Latina que hay un problema de estrategias de crecimiento, que obviamente no estamos ejerciendo aquellas que están respondiendo mejor para un mayor desarrollo y una mayor recuperación, también vemos que junto con ello hay un problema político, ¿sí? Y que en el caso de Occidente y de América Latina, pues tenemos una narrativa inagotable. Acabamos de pasar, por ejemplo, la narrativa del propio Estados Unidos. Apenas en enero acabamos de ver la toma del Capitolio de Estados Unidos. No estamos exagerando con el enfocar así el análisis. Lo que pasa es que es la precipitación de los hechos lo que lleva en un momento dado a la disminución de la trascendencia de los mismos. En este caso, acabamos de ver un déficit democrático resuelto favorablemente, institucionalmente, es cierto, en el propio Estados Unidos, hoy resistiendo, pero con la amenaza en propio Estados Unidos de una elección a 2 años, a partir del 21, en el que se hará una reivindicación y que a los 4 años ya viene una corriente muy poderosa que apenas se quedó por unos cuantos millones de votos desfasada, que encabeza un radicalismo del presidente Trump. Pero lo mismo podríamos decir de algunos otros países de Europa, pero en el caso de América Latina, pues también lo podemos decir de una problemática brasileña hoy con un liderazgo político anárquico, despatarrado, con una falta de una lógica de Estado, pero también lo podemos ver incluso con una problemática interna de México que trae un problema político no resuelto, también con un problema de desfase político democrático. Y si esto es en México y en Brasil, que son las líneas más fuertes de América Latina por el PIB, lo siguen siendo, pues también tendríamos que ir bajando hacia otros países, donde todavía esta semana hubo incluso más de 20 fallecidos por disturbios políticos en Colombia y demás. O sea, podemos decir entonces que también hay un déficit político. O sea, la democracia en Occidente no pasa por su mejor momento
Y también, así como la estrategia económica nos está pidiendo una reflexión profunda y desde luego una ingeniería mayor para poder resolver problemáticas internas que se convierten en regionales y que al final se convierten en occidentales, que es el punto al que llegamos frente a China y frente a Asia del Este. O sea, si antes esto pasaba, o si pasaba por excepción, era parte de un problema regional. Y si pasaba de una manera más generalizada, finalmente era un problema occidental, de Occidente frente a Occidente. Hoy ya no lo podemos ver así. Hoy la problemática, los déficits, los atrasos, los retrasos, que ya sea en lo económico o en lo político, está registrándose por los diferentes países de nuestras regiones en automático y día a día y mes a mes, tienen un comparativo, un benchmarking, un espejo con el cual a través se pueden ver lo bien que lucen o la disminución o lo mal que parecen frente a economías que están teniendo un desarrollo mucho más exitoso que todos los países que hoy nos catalogamos como países occidentales. En este sentido, como decíamos hace rato, los crecimientos económicos que se dejan ver en Asia del Este adivinan una recuperación de una caída que no sucedió y que nos hacen todavía sostener, de acuerdo a análisis empíricos, que la clase media en 2030 en los países de Asia del Este. Y que, desde luego, el ASEAN, estos 10 países que contemplan ASEAN, junto con las 5 economías asiáticas, China, Japón, Corea, Hong Kong y Singapur, hoy tienen ya el 28-29% del PIB económico mundial. Han rebasado ya, desde este punto de vista grupal, al PIB económico de la Unión Europea y han rebasado ya al PIB económico de Estados Unidos. Entonces, esto es importante, estas reflexiones son importantes porque no son fenómenos aislados, de fenómenos que no acabamos de controlar por una razón o por otra en cada uno de nuestros países. Lo que estamos viendo es que son movimientos que se están convirtiendo en sistémicos y que están redibujando lo que hemos venido llamando la construcción de una era del Pacífico y un declinamiento de la era del Atlántico, que va junto y desde luego con el declinamiento que ha acusado Estados Unidos en los últimos años. Gran debate, ¿no? Gran debate que todavía sigue ahí en la mesa de operaciones, con una línea fuerte de académicos que dicen que todavía que de ninguna manera, que este siglo será un siglo de Estados Unidos, ¿no? Como hay una corriente de Harvard que lo sostiene, pero también con una corriente también muy fuerte por parte de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos que señalan y ya reconocen que lo que estamos teniendo es que, de acuerdo a las inercias, pues estamos teniendo ese problema de una inevitabilidad asiática, una inevitabilidad china que pudiera, en su caso, para 2030, generar una situación en este sentido. América Latina, bajo estas líneas muy generales, de un panorama muy general, global, vive con intensidad todo este tipo de pasivos y de retos que son propios, desde luego con diferentes dimensiones, desde el propio Estados Unidos, que su reto no es menor en términos de un sostenimiento, de un reto de liderazgo geopolítico, de crecimiento económico y de recuperación social. Y desde luego, también junto con ello, el de toda la Unión Europea, y en la medida de su dimensión, lo vive también con gran intensidad América Latina. Habría que agregar dos temas más, tal vez, en esta pintura de lo global de hoy. Una de la mayor trascendencia, que es la transformación digital, la revolución digital,
porque si lo que acabamos de simplemente el tema tecnológico, tenemos en sí mismo, y si nada más este fuera el tema, es un reto muy mayor en la medida en que después de una primera, segunda y tercera revolución industrial, estamos ante el declinamiento de una cuarta revolución industrial que de manera gramsciana está dejando paso al nacimiento de la primera revolución digital. Para que se reconociera que había una primera revolución industrial y que la sociedad global de su tiempo se sintiera y fuera consecuente con ese momento, tuvieron que pasar casi 150 años para que este Arnold Toynbee, que fue tío de este gran historiador Toynbee del siglo XX, señalara en un discurso en 1880 que lo que el mundo vivía desde 1750, donde se reconoce la mayoría de los especialistas el inicio de la primera revolución industrial, que se vivía una revolución industrial. En este punto, hoy, otra vez, y otro debate, porque eso es lo que pasa en estos momentos históricos de enorme transformación, los debates ante las negativas y las resistencias al cambio, y desde luego también los desbordamientos de las ideas de los ideólogos para señalar lo que esto está representando, nos señalan que tenemos también un problema de profundo cambio tecnológico. Más allá de las etiquetas, y si ya hoy vamos a reconocer que estamos en la primera revolución digital, o si nos vamos a tardar 100 años más para que se reconozca socialmente, globalmente, que es una revolución digital, lo que no cabe duda, y creo que donde todos podemos estar de acuerdo, es que sí vivimos la profunda transformación digital, ¿sí? Y que además es sistémica en la medida que involucra y afecta directamente a la parte social, a la parte pública, a la parte económica, desde luego, ¿sí? Y que por otro lado es transformacional en la medida que tiene dos líneas muy poderosas de aceleramiento, una de conectividad, que es la tecnología 5G, y otra de transformación, que es la industria 4.0, con todas las variantes que esto significa, como Internet de las Cosas, robótica, el dataísmo, el Internet de la nube y todas las demás que ustedes quieran agregarles, pero que son los aceleradores de la transformación que aglutinados en una industria 4.0 y amparados en una nueva tecnología de la comunicación y de la conectividad, que no es que estemos pasando del 4G al 5G. Esto da una idea, me parece, muy pobre de transformación. El 5G no tiene nada que ver con 4G, salvo que, desde luego, es la consecuencia dialéctica de esta situación, pero lo que permite en términos de transformación tecnológica, obviamente es otro mundo, es otro universo, es otra política, es otra sociedad. Entonces, si esto fuera así, nos encontramos dentro de un cambio global muy fuerte en el cual los continentes en sí trabajan en ello y viven el reto profundo de ser de estar presentes en un momento, de ser responsables. Dice Inenariti, un pensador catalán, que hoy lo más revolucionario que puede haber en un estadista, en un político, en alguna persona, es el reconocer que está en un momento de enorme transformación. Sí, eso pudiera ser tal vez lo más revolucionario que se pudiera tener para poder intentar captar estas líneas del reto transformacional. En el caso de América Latina, en este sentido, como decíamos al principio, vive su propia circunstancia, ¿sí? Siempre un poco en ese desfase de tiempos, ¿no? De ser una región
que ha sido periférica y que por las diversas circunstancias no ha asumido liderazgos históricos en la consecución desde a partir de su surgimiento, su maduración, sus estados modernos y ahora ya en pleno ejercicio de sus facultades. Lo que vive América Latina también es una disgregación de, de tiempos y movimientos en relación a los retos que acabamos de mencionar. En materia de integración, por ejemplo, tienen ustedes ahí ese cuadro que nos dibuja un poco para hacer un comparativo, ¿no? de este juego de evolución-involución que América Latina ha vivido en torno a estos fenómenos globales. A partir de los 60, como ustedes pueden ver ahí, América Latina intenta emular a la Unión del Carbón y del Acero, los primeros tratados de Roma, y ha inspirado en la integración, en estas primeras líneas de integración europea. América Latina lanza una primera etapa también de integración del trabajo conjunto para el desarrollo, de sumar activos para lograr mejores cosas. Esta etapa que va de los 60 a los 80 tiene un primer impulso. En los 80 incluso hay un cambio de nombre, de la LALC pasa a la LADI. ¿Sí? En el Inter se dan algunos otros esquemas de integración regional, como el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, el CARICOM, que es la Asociación del Caribe, pero todos ellos bajo esa lógica de avanzar poco a poco a través de una integración paulatina, que en ese tiempo tenía un gran sentido, ¿no? De los acuerdos de complementación económica. Hace ya 70 años tenía una gran lógica y un gran sentido, era un gran movimiento, lo fue, un gran movimiento de ser presentes, de estar presentes. Y lo fue, América Latina lo logró en su momento, en el momento que captó, lo más importante que capta América Latina en ese momento, sí, es la integración a la que invita las primeras integraciones europeas de posguerra, en el trabajo conjunto, se inspira en él, pero junto con ello toma y se integra por primera vez a la revolución industrial. Ya no era la primera, obviamente, porque América Latina fue ausente de la primera revolución industrial, pero en la segunda revolución industrial, que empieza en 1900, América Latina logra tomar la transformación aprovechando los movimientos de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial y se incorpora al proceso de sustitución de importaciones. En ese momento de coyuntura histórica, América Latina lo aprovecha muy bien y vive uno de los mejores momentos, ¿sí? Que no ha regresado, de éxito económico, de crecimiento social. De los 40 a los 80, de los 40 a la mitad de los 80, se da el milagro mexicano, se da el milagro brasileño, se da el milagro colombiano, se da el milagro argentino, de países que se vuelcan a la cultura de la transformación industrial, intentan sus propios procesos de transformación industrial, crean una industria nacional para el mercado interno y crecen un promedio de 6% anual promedio durante cerca de 40 años. Obviamente la consecuencia social es excelente, es grandiosa, se crean las grandes instituciones sociales, se crean el mayor número de empleos, las prestaciones sociales, crece la educación de calidad y vive un momento de oro América Latina. La década de los 90 con los 80 es la famosa década perdida. ¿Qué le pasa a América Latina en ese momento? En ese momento de gran duda como el que vivimos hoy. Fue un momento en el que se agota un momento histórico, por eso las palabras de Inenarity son muy importantes. Se agota un momentum económico, político y social y nace otro. Y la falta de una adecuada traducción por parte de los dirigentes públicos, los estadistas, los políticos,
Si no saben traducir el reto histórico del momento de sus países, lo que ocasiona, como lo sabemos, es que obviamente se genere un retraso, un detente o un gran fracaso si esta lectura es equivocada. Y hoy todavía vive América Latina en lo económico esa consecuencia de no haber hecho la traducción adecuada. Y esto es paradójico y muy interesante porque lo vive junto con Asia. O sea, Asia igual, el tema de Asia, más allá de las grandes civilizaciones, sigo hablando de Asia del Este, cuando me refiero a yo a Asia, hablo de Asia del Este, Asia del Este vivía su gran frustración, claro, de diferentes maneras. Esto merecería otra plática muy grande, porque obviamente China llega al gran fracaso con Inglaterra en 1839, pero después de haber tenido 2 milenios de ser la nación económica número uno del mundo moderno. Entonces, llegan de diferente manera, ¿no? Que es otro gran tema. Todo lo que pasó antes de 1839, cuando invade Inglaterra en la Primera Guerra del Opio a China, y viene el declinamiento chino, ¿no? Ese primer choque de civilizaciones. Huntington nos dice que hoy vivimos el primer choque de civilizaciones. Nos pareciera que Huntington tiene razón en que sí, hoy vivimos un choque de civilizaciones, pero no es el primero, es el segundo. El primer choque de civilizaciones es el que se vive justo en la segunda y tercera década del siglo XIX, cuando los barcos de guerra y los ejércitos ingleses, y después de casi 9 países junto con los ingleses, llegan a Beijing desde 1839 y se da el siglo de las intervenciones. Y desde luego, cuando Estados Unidos, con las cañoneras del Comodoro Perry, llega en 1853 a bombardear las costas de Japón. Ahí termina una etapa, inicia otra, una etapa que económicamente pone en una misma situación en el siglo XX a América Latina, con unos países asiáticos, por mil razones que no podemos decir hoy, llegan también atrasados, y también se incrustan, porque no habían estado en la primera revolución industrial, se incrustan en la segunda revolución industrial y también hacen el procedimiento de sustitución de importaciones. Estos dos procedimientos nos llevan también a extender los primeros milagros económicos que ya conocemos en Asia. Y la gran diferencia y lo que hoy divide a América Latina de los países asiáticos exitosos, desde luego no es la única, pero una de las más importantes es que habiendo logrado la sustitución con éxito de importaciones, lo que hace es que Asia del Este las abre para exportar al mundo. Y América Latina no tiene ese tino. América Latina no tiene esa visión y lo hace únicamente para los mercados internos, para sus propios mercados. No tiene la dimensión de querer exportar sus propios productos industriales manufacturados en un tiempo de posguerra. Y en ese sentido, Asia del Este se vuelve y se va convirtiendo poco a poco en lo que hoy sabemos la fábrica del mundo, y América Latina poco a poco se mete en un canal del consenso de Washington donde le dicen, como el apotegma de esa época, que la mejor política industrial era la que no existía. Y América Latina lo cree, que es el gran pecado de América Latina, haber creído que la mejor política industrial era la que no existía. Y entonces hoy los países de América Latina, en su gran mayoría, viven las consecuencias de haber desmantelado, ¿no?, la parte industrial más poderosa que tuvieron, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, se acabó con el 80% de su industria nacional. Argentina, Colombia tienen apenas vestigios de industrialización propia, y tal vez el que la salva un poco más esta proporción es Brasil, pero sin que de ninguna manera hoy esa sea la parte más importante del éxito económico brasileño. América Latina se sale de la transformación global, de la cultura de hoy en una situación de desventaja cuando nos abrimos a la primera revolución digital.
Porque la primera revolución digital, si bien es una baraja nueva que genera muchas oportunidades para todos los países, no cabe duda que aquellos que vienen de la cultura de la transformación industrial, entiéndase ciencia, tecnología y educación, con un proceso robusto que simplemente lo que requiere es aceleradores, tiene más posibilidades aquellos países que creyeron que el mercado iba a resolverles todo, como muchos de los países de América Latina, y que no importaba el involucramiento del Estado latinoamericano con su industria, con su ciencia, con su tecnología y con su educación. Por eso es que los porcentajes que vemos de presupuestales de apoyo a la ciencia y tecnología en América Latina no rebasan el 1% en países que van más adelante, como por ejemplo Chile, y en caso de México es 0.5 apenas la participación, contra, por ejemplo, los 2% o los 3% que se da en los países de Asia del Este, ¿no? Como una participación a todo lo que es la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, esta es una primera etapa que vive América Latina desde el mercado como centroamericano, desde la LAC, desde la LADI, y llega a los 90, y en ese momento de conciencia histórica, rompe con este proceso de integración local y se divide en el NAFTA, que es la Asociación de Integración entre México con Canadá y Estados Unidos, y América del Sur, en una respuesta un poco malentendida de lo que había sido el NAFTA, se crea el Mercosur. El Mercosur, a través de la unión de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, es una respuesta política, desde luego interna, al gran desfase que habían tenido Brasil y Argentina durante mucho tiempo, de carácter geopolítico, pero también es una respuesta a esta separación, de que ellos la entendieron como una separación para siempre de México, de esta integración de la LAC y de la LADI, en la que se convivía desde el río Bravo hasta la Patagonia en una aventura de la integración por el desarrollo común. Esta decisión latinoamericana no ha podido resolverse. Esta decisión latinoamericana no ha podido resolverse. Como vemos, son todavía seres sociales vivos. Por un lado tenemos un Mercosur que desde luego ya vio pasar sus mejores años, hoy todavía pervive, pero sin tener estos activadores de gestión que realmente lo pudieran poner en la línea de modernización. Al contrario, su agenda sigue sintiendo un gran rezago por parte de los grandes temas del siglo XXI. Y el NAFTA, que sí vivió su reingeniería a través del TEMEC, hoy recientemente firmada, justo en 2018, en el ejercicio del presidente Trump, y con una idea de hacer un cambio, el gran cambio del NAFTA al TEMEC. Lo que tenemos es que esto no fue así. Y lo único que tenemos es que es un NAFTA que se vuelve un poco más proteccionista en razón al interés de Estados Unidos, pero que tiene una visión del siglo XX, que no tiene las asignaturas del siglo XXI, que no tiene la visión del siglo XXI y que sigue pensando bajo una idea de integración manufacturera arancelaria que obviamente fue válida para el siglo XX, ya no lo es para el siglo XXI, y mucho menos otra vez, y vuelvo a lo mismo, con el benchmarking asiático. El benchmarking asiático, que es el que nos está poniendo ya el paradigma de hacia dónde voltear y qué hacer, y dónde nos podemos ver si estamos realmente quedándonos cortos o si realmente estamos yendo lejos. En este sentido, la consecuencia final es que tenemos ya algunos movimientos neoliberales en América Latina, como el ALBA, ¿sí? De 2004, y algún movimiento de recuperación de lo que fue la CELAC y la LADI a partir del 2010, que se llama CELAC, que vendría siendo una LADI del siglo XXI, pero que todavía está muy lejos de ratificarse con lo que debiera ser un organismo robusto y poderoso con la temática del siglo XXI.
parece hoy un organismo tímido, dudoso, de movimientos erráticos, que no acaba de conjuntar un puzzle regional que las piezas están muy desunidas y que no permiten generar un ordenamiento mayor. Tenemos en la Alianza del Pacífico, que está formada por 4 países, el que son México, Chile, Perú y Colombia, y que tiene adherentes, también tiene otros países, que es un intento de modernización, pero con la idea del siglo XX. Tiene muy buen éxito geopolítico, pero más que nada se debe al gran fracaso de lo que le antecede, más que a las virtudes de lo que ofrece. Y finalmente, pues, tenemos lo que habíamos dicho del TEMEC. En comparación a la casa de al lado, ¿no? A la integración que se está gestando en Asia del Este y Asia Pacífico, lo que podemos ver es que es totalmente contrario. Recordamos un poco que la integración en Asia del Este, en Asia Pacífico, empezó mucho más lenta, por razones obvias, que lo que fue en Occidente y en América Latina. Sí hubo un intento motivado en 1967 para crear lo que hoy son los países de ASEAN, que se empezó con una integración de 4 países, que al día de hoy son 10 países que constituyen la Asociación de Estados del Asia, del Este Asiático, ¿sí? Y este grupo de países fue casi la única esquema de integración de organización que privó hasta 1996 de carácter local. Hubo por ahí un acuerdo sobre bienes con la región de Asia-Pacífico que se llamó el APTA en 1978 y desde luego recordar lo que fue APEC en 1989. Pero si nosotros recordamos lo que APEC en 89 representó para Asia del Este, fue una propuesta australiana, japonesa, norteamericana de cuidar el posicionamiento de un control geopolítico que tenía Estados Unidos desde 1945, cuando termina la guerra con Japón. A partir de ahí, y salvo desde luego la excepción de la guerra de Corea de 50, 51 y 52, que fue todo un evento que habrá que recordar permanentemente de cara hoy a los sucesos de Taiwán, para no volver a cometer ese mismo error que se cometió en 50, 51 y 52, lo que se puede decir es que a partir de ahí se sustituyó una hegemonía china de 2000 años y una hegemonía japonesa de 50 años por una hegemonía norteamericana de Asia del Este que duró hasta 2013, en el momento que Xi Jinping llega al poder y que rompe con esa hegemonía y que es parte precisamente de esta nueva geografía de la integración de Asia del Este. En ese sentido, APEC no cumplió sus cometidos y APEC ha sido un fracaso. ¿Sí? APEC que se genera con esa idea de fortalecer la idea occidental de control en Asia del Este, la falta de atención, de seguimiento, de inversión, de cuidado del enorme potencial que China iba a ser a final de cuentas, hace que APEC pierda los mejores años de su despegue, 89, y con la caída de la Unión Soviética en 91 y el fin de la historia de Fukuyama, pues obviamente que a nadie le urgió ya que los objetivos que se había puesto APEC se concluyeran. Entre ellos era un tratado de libre comercio para el 2000, 2010, y luego así lo han ido postergando y al 2020 no ha sucedido nada. O sea, nada concreto, sí, muchas juntas, muchas ministeriales, algunos pasaportes de privilegio, algunos negocios, desde luego, que se han dado en la sombría de la PEC, pero hoy no cabe duda que cuando se sienta la PEC, se sientan 2 líderes poderosos en los cuales se da una suma cero. ¿Sí? O sea, APEC no camina ya, no caminará, obviamente, para los controles geopolíticos de una Asia del Este que ya perdió a Estados Unidos, y no caminará todavía hoy hacia una mayor profundización del control chino,
porque todavía tiene fuerza suficiente Estados Unidos, no sabemos hasta cuándo, de la APEC. Por lo tanto, hoy APEC es una entidad de dudosa viabilidad, en la cual no está funcionando ni para los intereses de Estados Unidos, ni si así fuera para los intereses de China, que por otro lado, China ha construido toda una batería muy grande de integración que no había, que no existía todavía en 89. Vale la pena señalar, por ejemplo, para dar algunas ideas, la Organización de Cooperación de Shanghái de 1996. Esta Organización de Cooperación de Shanghái de 1996, más allá de los 3, 4, 5 países con los que inició, y más allá de que fue una continuación de la Comunidad de Estados Independientes que se formó precisamente ante la caída de la Unión Soviética en 91, y más allá de 2015 con la creación de la Unión Económica Euroasiática, lo que representa geopolíticamente es la alianza entre China y Rusia. Una alianza que, como hemos visto, de esa fecha para acá, cada día camina con mayor fluidez y con mayor fortaleza en una maduración incluso bastante sorprendente de una Rusia, de un Putin que no le ha importado ser un acompañante del gran éxito chino a cambio de que China le reconozca, le dé y lo acompañe en un declinamiento que pasó por momentos muy difíciles de la década de los 90, cuando, por ejemplo, Rusia perdió el 4.5 del PIB a través de la imposición de los modelos neoliberales que le quisieron imponer, valga la redundancia, a partir de 91 en los famosos programas de los 500 días. Perdió más PIB Rusia a partir de la década de los 90 que en la Segunda Guerra Mundial. Y caramba, que ya es decir mucho. Y ahí con la reposición, con la llegada de Putin al poder a partir del cambio de milenio, y de ahí, desde entonces y hasta acá, lo que ha habido ahí es un reacomodo muy pragmático por parte de Putin, muy en el entendido de las limitaciones, pero también de las fortalezas de Rusia, y hasta el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy, esta alianza rusa-china ha avanzado de una manera formidable, en tal magnitud que es la que permite el lanzamiento en 2013 de lo que llamamos ahora la nueva ruta de la seda, el nuevo camino de la seda, el Belt and Road Forum for International Cooperation, que lanza Xi Jinping precisamente en el centro de Kazajstán. Ahí, en la Universidad de Kazajstán, en 2013, Xi Jinping lanza un discurso al mundo para que lo escuchara. Parece que el mundo no lo escuchó, de que era el renacimiento, el relanzamiento de toda una nueva visión que, montada en el viejo milenario camino de la seda, ¿sí?, partía hacia una recuperación geopolítica de Asia por parte de China. Y hacerlo en Kazajstán, en el patio trasero de Rusia, no pudo haberse hecho, obviamente, sin la prenegociación de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero junto con ello podemos ver que en 2009 se da los BRICS, por ejemplo, nacen los BRICS. ¿Y qué pasó con los BRICS? La profesora Nancy se debe acordar, y le habrá pasado cosas que a mí me pasaron. Yo saqué un libro sobre los BRICS en su momento, en 2010, y de 10 comentarios, 9, 8 me decían, pues estás loco, los BRICS no sirven para nada, no va a pasar nada, no son nada, es un invento. Bueno, pues de todos estos inventos, que en la visión de los chinos de largo plazo hay que tenerles respeto, lo que fue es precisamente el inicio de un gran camino de integración que, junto con, desde luego, la Organización de Cooperación de Shanghái, integró a las 3 civilizaciones más poderosas de Asia del Este, que eran otra vez a Rusia, India
que en ese momento tuvo la sensibilidad para unirse al esquema BRICS en 2009 y la propia China. En un lanzamiento de un mensaje al mundo de un rejuvenecimiento y desde luego de un liderazgo global en el que el alumno de la globalización pasaba a querer ser el maestro de la globalización. Desde luego, ahí, en términos de América Latina, participaba Brasil, que se vio beneficiado, desde luego, por el acrónimo de cubrir, como lo fue Sudáfrica, la parte de los 5 continentes con los cuales China quería mandar un mensaje urbe et orbi de la integración que a ella le correspondía para todo el mundo. Desde luego, el fondo o la gran fortaleza eran las 3 grandes civilizaciones, largas civilizaciones que solamente tenían Rusia, India y desde luego China. A partir de ahí subió la apuesta a organismos como el 16+1. En 2013, como decíamos, el Camino de la Seda, el BRI, y de manera muy puntual, y algo que no deberíamos de perder de vista, es en 2020 la firma de lo que se llama ahora el RCEP, o el Regional Comprehensive Economic Partnership, el RCEP 2020. Y el RCEP viene a ser la culminación de una etapa de integración asiática, de un camino muy largo que inicia China, pero en el que suma a los 10 países de ASEAN, o sea, hace una suma histórica de 1967 a los países de ASEAN y le agrega al poderío de las naciones asiáticas de China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Era el RCEP +6, es lo que debió de haber sido. En el último momento, una India dudosa, sensible, poco pragmática, temerosa, enojada con China, desiste a firmar lo que es el RCEP y se niega a ser parte de ese esquema, pasando desde luego a una situación frontal de antagonismo entre China y Rusia. Bajo este esquema, lo que podemos ver ahora es que hay una nueva geografía hoy de la integración que no podemos ya dejar pasar por alto. El Camino de la Seda, simplemente por decir un tema, comprende a más de 70 países, más del 50% del PIB económico y más del 70% del gas y el petróleo del mundo. Y el 70% de la población del mundo. El Camino de la Seda tiene proyectos que llegan desde luego a toda Europa del Este, como ustedes lo saben, pero también tiene proyectos económicos que llegan a Alemania, que llegan a España, ¿sí? Y que llegan a Holanda. De ese tamaño es el nuevo Camino de la Seda, con cuestiones que incluso ya se están dando, como en el puerto del Pireo en después de 1978, haberse lanzado en una aventura hacia el Pacífico, que era el lugar de privilegio para China, para una recuperación histórica de un pasado imperial. Hoy China decide irse hacia Occidente a través del Camino de la Seda y desde luego hasta el RCEP. ¿Qué queda? ¿Qué queda entonces en esta nueva integración geopolítica, donde desde luego América Latina juega un papel muy, muy pequeño? Bueno, lo que tenemos es que la 3, Fer, por favor. Lo que tenemos es que lo que nos queda hoy como un marco de referencia en integración, en comercio, en modelos económicos, incluso en modelos políticos, es que por un lado tenemos una enorme pobreza cuando Occidente era el líder en esquemas de integración. Hoy hay una enorme pobreza. El tratado entre Europa y Estados Unidos no se ha firmado. El tratado entre Europa y el Mercosur no se ha firmado. El tratado
que tiene todas unas asignaturas del siglo XX, que es evidente que no están siendo suficientes para administrar el tema de Asia y de China. El año pasado, China fue otra vez el líder en exportaciones de Estados Unidos después de 4 años de un ataque incesante de Trump a través arancelario para evitar que esto sucediera. Pues es evidente que esto fracasó y que todavía el año pasado China sigue siendo el exportador número 1 con Estados Unidos. Queda una PEC y, como ya dijimos, está muy supeditada a las nuevas condiciones. Aparece un Quad que está desde 2007, que es la alianza entre Australia, India, Japón y Estados Unidos. Pero si nosotros recordamos la configuración del RCEP, veríamos entonces que el RCEP es eminentemente una integración formal a través del Tratado de Libre Comercio de asiática totalmente, en la cual se unen por primera vez a partir del siglo XIX Corea, Japón y China. O sea, la significancia del RCEP es que por primera vez Japón acepta comprometerse a través de un tratado de libre comercio con China cuando tenía más de 10 años de negar la firma para esa integración. Y Corea hace lo propio. Esto es un adelanto que nos habla de muchas cosas, de la debilidad de Estados Unidos para evitarlo, del poder de China para lograrlo y del nuevo enfoque que están empezando a dar Japón y Corea en una impugnación que se está dando ahí de todos los días. Y por el otro lado, pues aparece toda una batería de integraciones muy poderosas en este sentido. Yo, para concluir esta etapa, si le parece bien a la profesora Nancy, digo, desde luego sigue enormidades de comunicaciones, yo diría que América Latina en este sentido, en la gráfica 4, Fer, lo que tenemos es, como ustedes pueden ver en esa gráfica, lo que tenemos es que la respuesta de América Latina, para decirlo de una manera macro y global, lo que tenemos es que tenemos una respuesta muy poco pragmática. En términos de tratados de libre comercio, donde China antes del 2000 no quería firmar tratados de libre comercio con nadie, se negó a ello durante muchos años, hoy anda con tratados bajo el brazo a ver quién quiere firmar, por obvias razones. Hoy la fortaleza de China es el líder de comercio de más de 120 países. En el caso de América Latina, Costa Rica, Perú y Chile son los países que ya aceptaron un tratado de libre comercio. En el caso de los BRICS, desde luego Brasil, con gran entusiasmo, obviamente, aceptó su participación en este esquema. En el caso de la Ruta de la Seda, o BOR, o BRIC, como se le conoce, hay cerca de 20 memoranda de entendimiento que no es otra cosa que una manifestación por escrito de intención de integrarse, que se va a una lista de espera en la cual el Consejo del Camino de la Seda tendrá que decidir en qué momento pueden incorporarse este tipo de países a el esquema semiformal, por cierto, porque el Camino de la Seda no tiene ninguno de los patrones señalados por la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, tendríamos que decir que es un acuerdo informal, pero que por otro lado desborda en disciplinas. O sea, el Camino de la Seda es algo mucho más lejos que un simple acuerdo de libre comercio. Tiene, desde luego, involucra la tecnología, involucra la ciencia, involucra la educación, involucra un segmento que se llama People to People, que es ayuda social, involucra el turismo, involucra desde luego la tecnología 5G, que hay una ruta de la seda 5G. O sea, es un acuerdo que tiene las líneas del siglo XXI. Desde luego, está lejos de ser perfecto y obviamente de ser gratis o de ser un tema de filantropía, pero no cabe duda que las disciplinas que maneja, las diferentes disciplinas que maneja el OBOR, que además con una batería financiera que parten del nuevo Banco de Infraestructura para Asia Central,
que tiene cerca de 100,000 millones de dólares de patrimonio. El nuevo fondo de la Ruta de la Seda, que tiene 50,000 millones de dólares, ¿sí? Y toda la banca de desarrollo china, que es la que ha estado también financiando todo este patrón de inversiones que desde 2013 que inició, tiene un aproximado de inversión anual de 15,000 millones de dólares. Lo hace un esquema que debe de tomarse nota de él, digo, más allá de las dudas o las expectativas que debe de haber sobre él, obviamente, y de las revisiones que deben de hacerse desde todos los puntos de vista, lo que también obliga a que se tenga que revisar, pues es la dimensión, como decíamos, de tener al 70% de la población por lo menos firmada, y por otro lado, de tener toda una banca de desarrollo y un banco de infraestructuras de Asia que está generando más de 15,000 millones de dólares anuales en proyectos y en fondos, más desde luego los proyectos especiales que se están dando para casos de significancia especial, como es el de Pakistán, como es el de Asia Central, que son junto con o más allá de los fondos que se están dando directamente por parte del OBOR. Y luego tenemos también las asociaciones estratégicas, donde China ha firmado con Brasil, con Venezuela, con México, con Argentina, con Perú, con Chile, con Ecuador, este tipo de esquemas de asociación estratégica. En este mapa resumiríamos entonces un poco cuál ha sido la respuesta de América Latina de una manera un poco rápida a este nuevo fenómeno de China. O sea, yo diría, para tratar de generar líneas de síntesis, que América Latina en este aspecto le ha faltado imaginación, ha sido seguidora de los fenómenos a los cuales asiste. Por otro lado, ha tenido una competencia infantil, ¿no? De ver quién es para qué. Por ejemplo, ¿no? Los tratados de libre comercio con China. Desde luego, China ofrece tratados de libre comercio de universos arancelarios completos. Así que mientras los universos arancelarios completos de China van más allá de las 11,000 fracciones, porque además China puede venderlas a cualquiera de los países de América Latina, en el caso de la venta de América Latina hacia China de cada uno de los países es muy pulverizada. O sea, cada uno de los países de América Latina no tiene más de 5 fracciones en su 90% de venta china. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiero un tratado de libre comercio con China, de la cual mi pareto de venta está centrado en 5, 6, 7 fracciones arancelarias de 11,000? Entonces, ¿para qué quiero yo abrir mis 11,000 fracciones arancelarias para que me entre un universo de productos chinos y asiáticos si yo no tengo la oferta exportadora para hacerlo? Y por otro lado, de esos 5, 6, 7 fracciones arancelarias son lo que le vende. La excepción es México, porque como ustedes saben, México tiene una plataforma de exportación más amplia por el mercado norteamericano. O sea, la exportación mexicana es sobre todo manufacturera y la exportación latinoamericana es de commodities. Entonces, por eso es que hay una pequeña diferencia. Pero en este sentido, de los 7, 6 productos que son de la mayoría de los países de América Latina, son commodities. En primer lugar, el hierro, en segundo lugar, la soya, en tercer lugar, petróleo, en cuarto lugar, el cobre, ¿sí? Y sus derivados. Entonces, eso es, después de 500 años, lo que América Latina le sigue vendiendo a China, ¿sí? Y México, con todo y que sí puede tener a lo mejor cerca de 800 fracciones de venta china, lo que tiene son intercambio de productos intermedios en aras de una triangulación del NAFTA o del TEMEC, en la cual simplemente como mercados complementarios, México juega un papel de intermediario para el producto final de Estados Unidos. En el caso de los BRICS, como también decíamos, el papel de Brasil ha sido bastante menor. De hecho, la prensa de esta semana vuelve a hablar de las malas relaciones del presidente Bolsonaro con China en un no entendimiento. Lo vemos reflejado ya en las consecuencias de que las inversiones en China están empezando a bajar en Brasil
El año pasado, el mayor número de inversiones chinas se hicieron por primera vez en México, desplazándose un poco del escenario brasileño. Y en el caso del Camino de la Seda, los 20 memoranda que están ahí en lista de espera, es una situación verdaderamente no grata el ver cómo 20 países latinoamericanos hacen una carta de petición para ser aceptados y hacer ahí una cola intermitente para entrar a una integración que no es latinoamericana, que es una integración asiática, donde los bancos y los financiamientos están destinados por estatutos el 75% para países asiáticos y que por lo tanto poco se tiene que hacer. Ahora, desde luego, cabe la pena decir que en este OBOR y en este banco, no solamente los países latinoamericanos han estado haciendo este papel, sino que incluso pues Inglaterra, ¿sí? Francia, Italia, han sido países que han estado integrándose y algunos países que han estado en espera de integrarse al Banco de Infraestructura Asiático en un gran triunfo geopolítico y de diplomático de China. Y las asociaciones estratégicas, como ustedes las pueden ver ahí, obviamente se van, por un lado, por los países económicamente más fuertes de América Latina, como son Brasil, como es México, como es Argentina, como es Perú, como es Chile, pero también se incluyen a países que tienen una coincidencia de rasgos políticos, como es el caso de Venezuela, y también debería estar aquí Cuba, y también está Ecuador, aunque desde luego la situación con Ecuador ha cambiado en los últimos dos ejercicios. Yo no sé, le propondría a la profesora Nancy si pudiéramos dejar aquí esta primera apreciación de líneas generales porque me hablaba de la posibilidad de que se pudieran hacer algunas preguntas y poder contestar las preguntas o sigo un poco más, como usted me diga, profesora, para dar oportunidad a un diálogo mayor, como usted me diga. Sí, yo pienso que lo mejor será ahora pausar la partida de la tela. Fernanda, quizás sea mejor retirar la tela y gracias. Y ahora abrir la sala para debate, escuchando las preguntas que nuestros alumnos y otros interesados pues les gustaría colocar a usted, profesor Arturo. Tanto, pienso que a partir de ahora pueden, por favor, intervenir. Vamos a abrir la sala para el debate. Tenemos a Leonardo Cupelo levantando la mano. Por favor, Leonardo. Gracias. Sí. Parabenizo ao professor Arturo pela belíssima exposição na conferência, brilhante conferência. Eu pergunto a seguinte questão. Os brinques não se consideram um bloco econômico. Então, considera possível, professor, que ele se convierta em um bloco econômico? É possível? Muy bien, ¿vamos una por una, profesora, o sumamos dos, o como usted me diga? Yo creo que podemos ir respondiendo en la medida, mientras van pensando los alumnos, que no los he visto muy tranquilos, vamos respondiendo a las preguntas que vayan colocando los alumnos. Sí, muy bien. Yo vuelvo a disculparme ofrezco hablar un poco más portugués la próxima vez, pero bueno,